Buenos días amigos, en esta semana estaremos tratando la profecía de las 70 semanas de Daniel y la verdad central nos dice que Dios obrará a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Dios obrará a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Nuestro versículo clave se encuentra en Daniel 9:16 y dice de la siguiente manera: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Repetimos el versículo clave, Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu monte santo, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Los objetivos a lograr en esta lección son las siguientes. Primero, reconocer que la oración intercesora debe estar motivada tanto por las necesidades de las personas como por el deseo de que se honre el nombre de nuestro Dios. 2. Despertar en cada uno de los alumnos una expectativa de los acontecimientos de los últimos tiempos y una urgencia de ver a los perdidos venir a Cristo. Y como tercero, desafiar a los alumnos a hacer un nuevo compromiso de interceder regularmente por personas que necesitan a Cristo y sobre todo en estos tiempos donde el mundo está viviendo un caos emocional y espiritual. Aunque el tema es la profecía de Daniel, la mayor parte de la lección se centra en la oración intercesora. Dios reveló eventos futuros porque se relacionaban con su respuesta a la oración de Daniel de que los judíos fueran restaurados del exilio. Daniel reconoció que su condición de exiliados era el resultado de su idolatría y vida pecaminosa. Y así, en su oración, confesó el pecado del pueblo y pidió a Dios misericordia y restauración. Esta oración sería contestada no solo en lo que respecta a la restauración del pueblo a la tierra de la promesa, sino también al Señor. Dios enviaría al Mesías a tratar con el pecado y a traer justicia eterna a su pueblo. Nuestra lección estará dividida en 3 puntos importantes y cada punto con 2 acápites, 1a y 1b. Nuestro primer punto será la oración de confesión y eso está en Daniel 9 del 1 al 4. El acápite A, un pueblo pecador, y el acápite B, un Dios justo. Como segundo punto, la oración por la restauración y está en Daniel 9 del 15 al 19. El acápite A sería apartarse del pecado y el B, orar por el favor de Dios. Y el tercer punto, la respuesta de Dios, y lo encontraremos en Daniel 9 del 20 al 27. Con el acápite A, Dios envía un mensaje y el acápite B, las 70 semanas. Así, de esa manera estaremos desarrollando nuestra lección de esta semana. En el momento de esta visión, Daniel probablemente tenía unos 82 años. Ciro conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. y puso a Darío el Meda a gobernar Babilonia como el rey vasallo. Asuero, mencionado en Daniel 9:1 como el padre de Darío, no es la misma persona que se encuentra en el libro de Esther. Ojo con eso. Al final de los 70 años de exilio que Jeremías predijo se acercaba pronto, y esto constituye el trasfondo de la oración de Daniel. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de oración de intercesión? Debes tener en cuenta que la oración de intercesión simplemente se refiere a las oraciones ofrecidas en nombre de otra persona. Un ejemplo común de intercesión es la oración por personas, por ejemplo, con necesidades espirituales como la salvación. Este es un enfoque clave de la lección de hoy. En el capítulo 9 de Daniel registra la oración intercesora del profeta por el pueblo judío. Dios todavía estaba llamando al pueblo judío hacia sí mismo. Esta obra se llevaría a cabo durante 70 semanas. De esta manera, Dios comenzaba a revelar más completamente la historia de la salvación. De inmediato, vamos al punto número 1,
la oración de confesión con el acápite A, un pueblo pecador. Para ello estaremos considerando el libro de Daniel, capítulo 9, de los versos 1 al 6. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es bueno resaltar que Daniel estaba entre los que fueron llevados al exilio cuando los babilonios invadieron Judea en el 605 a.C. Eso había sucedido unos 70 años antes de la visión registrada aquí. El imperio de Babilonia había caído ante el imperio medo-persa en 539 a.C. El rey de Ciro hizo que Darío gobernara Babilonia como parte del imperio medo-persa. Daniel entendió de las escrituras que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, cuyo cumplimiento estaba próximo. Esto llevó a Daniel a comenzar un periodo de oración intercesora por su pueblo. Daniel buscó a Dios, humillándose según las costumbres relacionadas con el duelo en su cultura: ayunar, vestir con tela de cilicio y sentarse en la ceniza. Daniel estaba en duelo porque entendió que el exilio fue el resultado del pecado del pueblo judío. El duelo, que mostraba remordimiento por la vergonzosa condición de la gente y el reproche al nombre de Dios que había resultado de su idolatría. La oración era una parte vital de la vida de Daniel. El capítulo 9 presenta a Daniel orando nuevamente, esta vez porque entendía las escrituras y la naturaleza de Dios, que es justo y fiel. En el año 539 a.C., Babilonia cayó en manos de los medos y los persas, tal como Isaías y Jeremías lo habían profetizado, y como Dios lo había revelado a Daniel a través del sueño de Nabucodonosor y sus propias visiones. De los escritos del profeta Jeremías, Daniel entendió mucho acerca de la interacción de Dios con su pueblo. Jeremías 24 es un registro de la promesa de que el Señor cuidaría del pueblo judío independientemente de quién fuera su gobernante. El siguiente capítulo describe la razón del exilio y la duración, 70 años. Esto es reafirmado en el capítulo 29 del 10 al 14. El pueblo judío había quebrantado el pacto de Dios. Al enviar a su pueblo al cautiverio, el Señor cumplió la promesa de su pacto de castigarlos si persistían en su desobediencia. Lo podemos ver en Levítico 26. Además, durante el exilio, la tierra disfrutó de su descanso sabático. Lo podemos ver en Levítico 26, 43 y 2 de Crónicas 36, 21. Daniel buscó a Dios, suplicando misericordia y perdón. Tal vez Daniel tenía en mente las promesas de Dios que se encuentran en Levítico 26 del 40 al 42. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres, y su traición y su constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra.
Daniel comenzó su oración profesando la grandeza y la fidelidad de Dios. Esto contrastaba con la infidelidad del pueblo judío. Tengamos en cuenta que Daniel se identificó humildemente con aquellos que eran culpables de romper los mandamientos de Dios. Se mantuvo como portavoz del pueblo. Además, habían rechazado los esfuerzos de Dios por restaurarlos a una relación recta con Él. Dios había levantado a muchos profetas a lo largo de los años, pero desde los más grandes a los más pequeños, el pueblo judío se había negado a escuchar. ¿Por qué es bueno recordar la bondad y la santidad de Dios cuando oramos por nosotros mismos y por los demás? ¿Por qué cree usted que las personas, incluso los cristianos, no escuchan un llamado al arrepentimiento aun cuando ese llamado es necesario? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. El pueblo judío enfrentó muchos problemas, uno de ellos la dispersión. Pero, ¿por qué había sucedido esto? Daniel fue profundamente sincero. El pueblo de Dios había sido infiel. El pecado había traído vergüenza a todos, desde la nobleza hasta la gente común. Sin embargo, tomando como fundamento la misericordia y el perdón de Dios, Daniel intercedía por su pueblo. Si se arrepentían y buscaban humildemente a Dios y se apartaban de sus malos caminos, Dios sería misericordioso y los perdonaría y los restauraría. En el pasado, el pueblo judío no había vivido de acuerdo al pacto de Dios con ellos. Habían rechazado los llamados de los profetas a que abandonaran sus caminos pecaminosos y regresaran a Dios. Las bendiciones y las maldiciones relativas a su pacto con el Señor se habían explicado de manera muy clara. Así que Dios fue justo al llevar a cabo el juicio establecido en el pacto. Muchas ciudades habían sido destruidas. Entonces, ¿qué hizo que la caída de Jerusalén fuera particularmente horrible? Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido como morada de su presencia entre su pueblo. Dios fue justo al juzgar a la gente porque habían fallado en vivir en obediencia a Él. A Daniel le preocupaba que la gente no se hubiera arrepentido, por lo que buscó el favor del Señor con una oración de confesión.
¿Qué papel juegan la santidad y la obediencia a Dios en nuestra relación con Él? ¿Qué tan grande papel juega la confesión del pecado en su vida de oración? ¿Debería jugar un papel más importante? Explique. Dios todavía espera la obediencia de su pueblo. Jesús nos enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 14, verso 15. Cuando un creyente reconoce el pecado en su vida, el arrepentimiento y la confesión traerán perdón y restauración. La fidelidad de Dios asegura esto a los creyentes. Esta verdad afecta nuestra intercesión, así como nuestra relación personal con Dios. La conciencia de que todas las personas han pecado debe llevarnos a interceder por los demás. Debemos tener en cuenta que todos necesitamos la misericordia de Dios. Vamos a iniciar con el segundo tema o punto, la oración por la restauración. Y vamos a dar paso al primer acápite, apartarse del pecado, y vamos a estar leyendo en Daniel 9, 15 y 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel reconoció además que el juicio de Dios estaba justificado por los pecados de la gente. Entonces, Daniel continuó con la oración de restauración. Dios había obrado en favor de su pueblo en tiempos pasados, como cuando sacó a los israelitas de Egipto. El nombre de Dios se hizo conocido entre las naciones a causa de esta liberación. El pueblo judío una vez más necesitaba ser liberado. Sus pecados y malas acciones los habían llevado a esta situación desesperada. El reproche y el desprecio habían llegado a Jerusalén y al pueblo judío por su infidelidad a Dios. Como resultado, también difamaron el nombre de Dios, es decir, su reputación y carácter como un Dios santo. Y como Dios les había mostrado misericordia y gracia antes, Daniel le pidió que lo hiciera una vez más en este momento. Este era todavía su pueblo. Jerusalén era la ciudad que él había escogido para su templo y por lo tanto su presencia. Su naturaleza y carácter santos eran inmutables. La oración de Daniel ofrece un mensaje a los cristianos de hoy. El pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Solo el favor de Dios, demostrado en su misericordia y gracia, puede vencer los efectos del pecado. ¿Por qué es importante que usted recuerde los actos pasados de gracia y misericordia de Dios al orar por el perdón? ¿Qué cree usted que significa deshonrar el nombre de Dios? ¿Y cómo puede honrar su nombre? De inmediato vamos a ver el segundo acápite de este segundo tema, oración por la restauración, y el acápite B nos dice de la siguiente manera, orar por el favor de Dios. Para ello, vamos a consultar el libro de Daniel capítulo 9, ahora de los versos del 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído,
Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel continuó enfocándose en la oración por el favor de Dios, no solo por la liberación del pueblo judío, sino también por el honor del nombre de Dios. El templo y la ciudad de Jerusalén, que reflejaban el honor y la gloria de Dios, estaban en ruina. La declaración de Daniel destaca la naturaleza misericordiosa de Dios porque su pueblo no era digno de su ayuda. Tal realidad continúa hoy. No somos justos en absoluto. La gracia de Dios es enteramente resultado de su misericordia. La tenacidad de la intercesión de Daniel se manifiesta claramente en el versículo 19. Deseaba que el Señor escuchara y obrara sin demora. La restauración honraría el nombre de Dios. La oración intercesora siempre debe tener una motivación adecuada. Debemos ser movidos por las necesidades de aquellos por quienes oramos, y debemos ser movidos por un profundo deseo de honrar a Dios. Cuando Dios escucha y actúa en respuesta a la oración, la gente encuentra el perdón y la provisión, y Él es glorificado. Preguntas para la aplicación. ¿Qué hace que la oración sea sincera y debidamente motivada? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podrían impedirle practicar una intercesión sincera y consecuente? ¿Y cómo puede superar esos obstáculos? Dos cosas motivaron a Daniel a interceder: la necesidad de su gente y el deseo de que el nombre de Dios fuera honrado. Nuestra oración de hoy necesita integrar ambas cosas, aunque con demasiada frecuencia nos enfocamos en una y descuidamos la otra. Nuestra intercesión debe afirmar que Dios es justo y misericordioso. Él es justo al tratar con los pecados de las personas, pero también misericordioso al perdonar a las personas cuando se arrepienten. Daremos paso al tercer y último punto, la respuesta de Dios. Y nuestro primer acápite, Dios envía un mensaje. Vamos a consultar Daniel capítulo 9, ahora los versos del 20 al 23 para desarrollar este primer acápite del tercer tema. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Dios respondió a Daniel mientras oraba, enviando al ángel Gabriel con un mensaje. En este mensaje, Daniel recibió información sobre el plan de Dios para el futuro del pueblo judío, un plan que afectaría al mundo entero. Esta parte de la experiencia de Daniel ofrece un recordatorio importante. Dios a veces responde al clamor de su pueblo mientras éste clama. Esto es evidencia de que Dios bendice a quienes lo siguen, y lo podemos ver en Isaías 65, 23 y 24. Y la atención de Dios a nuestro clamor muestra cuánto ama y estima a su pueblo. Daniel 9:23. Preguntas para la aplicación. La manera en que los cristianos practican la oración hoy refleja de manera consecuente la enseñanza bíblica de que Dios escucha y responde la oración. Explique. ¿Cómo puede la oración contestada revelar el amor y el cuidado de Dios por nosotros? Hemos pasado al segundo acápite de este tercer tema,
la respuesta de Dios, y el segundo acápite es las 70 semanas. Ahora vamos a consultar el libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios le reveló a Daniel una visión general de su plan para el pueblo judío. Este pasaje se enfoca en la expiación de los pecados y en hacer disponible la justicia eterna. Los acontecimientos de este pasaje comenzarían con el regreso del exilio, por lo que Daniel estaba orando. Sin embargo, también están a la vista la venida del Mesías y el surgimiento de un futuro gobernante, que sabemos que es el Anticristo. Las 70 semanas, periodo de 7 años, son la base de la cronología que leemos en Daniel 9 del 24 al 27. Este sería el tiempo necesario para poner fin a la rebelión. Esta cronología o línea de tiempo se desarrollaría en 2 segmentos. El primer segmento comenzaría con el decreto para reconstruir Jerusalén. Esdras 4, del 4 al 5, señala la oposición en esta reconstrucción. El decreto de Artajerjes de enviar a Esdras de regreso a Jerusalén para reconstruir la ciudad se emitió en el año 458 a.C. A partir de ese momento, pasarían periodos de 7 semanas y 62 semanas, 483 años en total. Durante las primeras 7 semanas, 49 años, Jerusalén sería reconstruida bajo oposición, en tiempos angustiosos. Esta profecía se demostró cierta en los escritos de Esdras y Nehemías. Algunos eruditos creen que el período de 483 años terminó con el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio público, al final del cual fue condenado a muerte para expiar la maldad. Los eruditos fechan el bautismo de Jesús alrededor del año 26 o 27 después de Cristo. Después de la muerte del Mesías, ocurriría la destrucción de Jerusalén. Esto se cumplió cuando los romanos arrasaron la ciudad en el año 70 después de Cristo, como Jesús había profetizado. La séptima semana de Daniel es el período de 7 años de la tribulación futura, después del rapto de la iglesia. Esto se confirma en que los romanos del primer siglo no hicieron pacto con el pueblo judío. La brecha de tiempo, que conocemos como la era de la iglesia, también se ve en la profecía del cuerno pequeño en 7:8 y en adelante. Por lo tanto, el versículo 27 apunta hacia el momento en que el anticristo hará tal pacto. Al encarnar el sistema mundial en contra de Dios, el anticristo conducirá a la humanidad a la rebelión contra Dios. En la mitad de este tiempo, romperá el pacto con el pueblo judío y pondrá fin a la adoración de Dios en el templo reconstruido. Las acciones del anticristo provocan la profanación del templo, ya que él mismo se erige como un Dios, hasta que Cristo lo derrota al final de la tribulación.
Lo podemos ver en Daniel 11:36 al 12:1 y en Apocalipsis 19 del 11 al 20. Daniel no pudo ver la era de la iglesia entre las semanas 69 y 70. Sin embargo, sabemos que durante esta era el Evangelio llega tanto a judíos como a gentiles para que cualquiera pueda ser hijo de Dios. Lo podemos ver en Efesios 3:6. Hoy proclamamos esta verdad hasta que Jesús regrese. Preguntas para la aplicación. ¿Cómo puede la revelación profética en las Escrituras fortalecer tu fe? ¿Cuáles son algunos de los peligros y distracciones del estudio de la profecía y cómo pueden evitarse? Nuestra fe puede ser fortalecida cuando vemos cómo se ha desarrollado la profecía bíblica a lo largo del tiempo, tal como la Biblia lo dice. Estudiar profecía es intrigante e interesante. Sin embargo, no debemos olvidar que el objetivo de la profecía no es entretener, sino exhortar a los creyentes y llamar a los pecadores a la fe. Una respuesta apropiada a la profecía es la intercesión por los creyentes y los perdidos. El llamado al discipulado. Los cristianos deben comprometerse a la intercesión para que el Espíritu Santo atraiga a los pecadores a Dios y tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio. Podemos orar por los que no han sido formados en una iglesia y no han tenido interacción con el cristianismo. Podemos orar por aquellos que han escuchado el Evangelio, pero no sienten la necesidad de Cristo. Y podemos orar por aquellos que asisten a la iglesia, pero no conocen a Cristo. Dediquemos tiempo esta semana a incorporar esa oración en nuestra vida devocional. Muchas gracias por haber participado en esta clase de escuela dominical de la semana del 5 de abril del 2020. Nos veremos la próxima semana.